Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, llueve y no escampa realmente en el 2020. Seguimos cada día ante la sorpresa de lo que está por venir, porque todos los días ocurre algo. Acabamos de pasar la tormenta Isaías, que ya se ha convertido en un huracán y ya está, ¿verdad?, en otros lugares atormentando a otros países y a otras personas, lamentablemente. Definitivamente el 2020 ha sido un año que nos va marcando mucho sobre las pérdidas. Y el tema de hoy en este programa es precisamente ese, lo que son estos duelos, y no tan solo el duelo de haber perdido o de estar por perder algún ser querido, que en el caso del COVID-19 es una tragedia bien grande porque las personas no pueden estar acompañados de nadie y mueren en la absoluta soledad, lo cual es malo para las personas que mueren, pero es peor para los familiares que se quedan en el duelo pensando en el sufrimiento final de sus familiares, que sencillamente no pudieron hacer nada, absolutamente nada, para acompañarlos, para despedirlos, y a veces hasta la misma, eh, todo, todos los procesos que se hacen después de la muerte de una persona, que son más bien para para los dolientes y no para la persona que ha muerto, porque está todo el mundo en grupo, ir a una funeraria, todo eso está creado sencillamente para que podamos atravesar el duelo de mejor forma. Pero dadas las circunstancias de lo que ha estado ocurriendo en el caso de esta pandemia, pues no tan solo ha sido la pandemia, fueron los terremotos, venimos de pasar María, son demasiadas cosas y la vida nos cambió de una manera increíble realmente, porque ahora todos estamos encerrados y son más muertes. O sea, estamos en duelo de un montón de cosas, no tan solo de los familiares que se nos van muriendo por COVID-19, porque aún las personas que no estamos enfermas, que muy agradecidos todos de los que no nos hemos contagiado felizmente, también estamos atravesando por grandes pérdidas. Así que me pareció importante que habláramos sobre lo que son esas pérdidas, y para eso me acompaña en el día de hoy la tanatóloga Marilyn Vicens, quien además de ser tanatóloga es periodista y comunicadora en el tema. Así que ella ofrece muchísima ayuda a otras personas para que esas mismas personas puedan ayudar a otras personas. Así que con Marilyn Vicens conversamos hoy sobre todo lo que son estas pérdidas y lo que es el duelo en la pandemia y las demás cosas que hemos perdido. Así que buenos días, Marilyn, ¿cómo estás? Muy buenos días, Delvis. Muy bien, gracias a Dios, y a ti, gracias por la invitación para estar contigo y con los radioescuchas. Muchas bendiciones. Cuéntame, ¿qué es lo primero que ha venido a tu mente cuando empezó todo esto? Tú como tanatóloga, ¿verdad? Como es tu especialidad. Cuando tú miraste todo esto que venía de frente hacia nosotros, ¿qué pensaste? Esa es una pregunta bien compleja y bien amplia. Pues sí, mira, Delvis, me hice muchas preguntas. Sobre todo me hice la pregunta de cómo podría ayudar a las personas a las que realmente me acerco presencialmente, ¿verdad? Cómo podría ayudar a las personas sin darle el abrazo que siempre nos une, ¿verdad? Y que a veces nos facilita el acompañar a otra persona en duelo sin necesidad de palabras, ¿verdad? Entonces, tuve que ir a reflexión profunda, primero para trabajar con mi propio duelo, ¿verdad? Porque es el duelo del mundo que conocíamos que ya no existe, ¿verdad? Que es un tema que tú y yo habíamos conversado anteriormente, antes de estar aquí al aire. Y ese es un gran duelo, un duelo colectivo, un duelo planetario, ¿no? Es el duelo que nos une a todos y todas en este momento, ¿verdad? La pérdida del mundo como lo conocíamos, de nuestros estilos de vida, de nuestra interacción como seres humanos,
como familia, como miembros y miembros de colectivos. Así que empecé a pensar cómo puedo acompañar a las personas que están en este duelo. Y entonces, pues, ocurrió lo que está ocurriendo contigo y conmigo ahora mismo. Las redes sociales se nos abrieron como un portal para la comunicación en este nuevo mundo en el que estamos viviendo todos los seres humanos, ya estemos en China o ya estemos en Puerto Rico. Es lo mismo. Estamos unidos en una sala virtual. Así que entonces fue empezar a repensarme, ¿verdad? Como acompañante que siempre he sido en los momentos de duelo, porque realmente para mí la tanatología, sobre todas las cosas, Delvis, es escuchar y acompañar. Pueden ser muchísimas otras cosas, por supuesto, ¿verdad? Que van desde los preparativos para una muerte, ¿verdad? Cuando la muerte pues nos lo permite, cuando no es una muerte súbita, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de enfermedades crónicas, ¿verdad? Que nos da ese espacio, esa condición nos da ese espacio para prepararnos en muchas formas, no solamente en lo legal y lo económico, sino sobre todo en lo espiritual y en lo mental, emocional, ¿verdad? Así que eso pues la antigua vida que teníamos, el antiguo mundo en el que vivíamos, nos permitía la cercanía, ¿verdad? Ahora pues no. Y entonces fue como reinventarnos todos, ¿verdad? Tú lo has hecho también, mira dónde estamos. Tú estás en tu casa y yo en la mía, y antes hubiéramos estado juntas en el estudio. Y hubiera sido riquísimo, porque yo te hubiera abrazado y hubiéramos charlado muchísimo, y entonces estaríamos compartiendo nuestras energías en el uno a uno, ¿verdad? En la una a la una. Ahora pues diferente. Así que empecé a llamar, a hacer llamadas, primero telefónicas al estilo antiguo, y luego pues dije, no, espérate, vamos a hacer videollamadas. Y al principio hubo un poco de resistencia con algunas personas, ¿verdad? Incluso yo misma tuve resistencia, y a veces todavía la tengo, pero poco a poco me he ido abriendo a este nuevo mundo, porque eso es lo que es la vida con la muerte incluida, ¿verdad? La vida siempre nos presenta posibilidades de morir y de renacer. Y así es como yo veo la tanatología, ¿verdad? Como veo la vida, punto, con la muerte incluida, que simple y sencillamente es un tránsito hacia otra dimensión. En este caso de nosotras ahora mismo, es un tránsito hacia un nuevo estilo de comunicación. Y pues por ahí es que me he ido, Delvis, acompañando, escuchando a otras personas, así como estoy contigo, que me siento acompañada por ti y me siento nutrida por ti, ¿ves? Mirándote. Aprovechemos el momento para explicarle a la gente exactamente qué es la tanatología y qué propone y para qué sirve, ¿verdad? Para que un poco la gente, que a alguna gente yo me imagino que la palabra le sonará muy rara. Y aunque ya has dicho algunas cosas, pues quisiera ¿verdad? Que nos dieras una información bien específica sobre lo que la tanatología es. Sí, pues mira, la tanatología es el estudio de la muerte, el morir, la muerte, las pérdidas y el duelo. Eso incluye no solamente la muerte física, ¿verdad? El cese de la vida en términos orgánicos, ¿verdad? De un ser humano o de otro ser, digamos una mascota, ¿verdad? Que es uno de nuestros grandes duelos también, ¿verdad? A veces pensamos en la muerte solamente como la muerte de un ser querido, de un ser humano, pues también tenemos el gran duelo de nuestras mascotas, que en muchos casos las mascotas son nuestros hijos, ¿verdad? Son miembros de nuestra familia. Así que, pues esa es una parte del estudio y la práctica de lo que es la tanatología, ¿verdad? Pero eso incluye todo tipo de pérdida, que puede ser desde perder un empleo, perder una casa, perder la salud, perder la juventud, perder un estilo de vida, como nos está pasando a todos ahora, ¿verdad? En estos días hemos tenido ocasión de rememorar las pérdidas que tuvimos con el huracán María,
ahora con el paso de la tormenta Isaías, y cómo muchas personas han perdido nuevamente sus hogares, y hemos podido ver, gracias a las noticias, los que hemos tenido ese privilegio, ¿verdad? Que todavía hemos tenido electricidad en la casa para poder ver las noticias, cómo diferentes personas manejan sus pérdidas de manera distinta. Hay personas que manejan su pérdida con una negación de la situación, otros con ira profunda, otros con una tristeza inefable, y otras personas pues simplemente salen hacia el frente con un positivismo que sorprende, ¿no? Así que todas estas variantes son variantes que estudia la tanatología, y la tanatología nos prepara para acompañar, para atestiguar, para nutrir, para aconsejar cuando la persona desea consejo, ¿verdad? A veces la persona lo que necesita es solamente que le escuchemos o que le acompañemos sin mediar palabras. Así que la tanatología va por muchas áreas, va desde lo legal hasta lo espiritual y hasta la práctica, ¿verdad?, de lo que es el cuidado médico como tal, porque se estudia tanatología como una práctica, ¿verdad?, filosófica, y dentro de la tanatología hay distintas personas con distintas profesiones, ¿verdad? Puede haber psiquiatras, psicólogos, consejeros, trabajadores sociales, capellanes, y personas como yo que somos periodistas y que nos interesamos en la disciplina de la tanatología desde nuestra perspectiva de comunicadores, ¿verdad? Que es lo que estoy haciendo aquí ahora contigo. Así que la tanatología es muy amplia, pero Delvis, también quiero decirte que tanatólogos y tanatólogas somos todos y todas, en un sentido, ¿verdad? Porque a todas y todos, estemos conscientes o no, de lo que es el proceso de la vida y la muerte. Lo hemos pasado en nuestras vidas, Así que yo siempre digo, mira, en cada yo creo que sí, perdóname, discúlpame. Bueno, es que eso es irremediable porque todos enfrentamos la muerte todos los días, ¿verdad? Y ya como tú bien has dicho, hay muchas muertes, morimos muchas veces a lo largo de la vida porque atravesar cada etapa implica una muerte y una nueva vida. Cada vez que maduramos un poquito más, cada vez que cambiamos de estilos, acabamos con una cosa e iniciamos otra. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso, pero esa es la realidad. Ahora, en el caso que nos toca en este momento, que es lo inesperado, o sea, así, el ser humano a lo largo de su edad, que ha sido todavía no acepta la muerte como algo natural, como algo que sencillamente es inevitable. Imagínate tú lo que es enfrentar un momento en el que tú no puedes estar cerca de un ser amado cuando muere. Eso es algo impensable. ¿Cuáles son los consejos que tú nos puedes dar para las personas que están atravesando esta experiencia tan terrible? Yo, por ejemplo, a mí me toca muy de cerca porque yo tengo una amiga muy querida que su suegro murió de COVID y resulta que ella, para mí fue, ¿cómo te digo? Me tocó el corazón de manera muy fuerte porque yo la llamé al teléfono el día de su cumpleaños y ella me contesta el teléfono para agradecerme que yo la estuviese llamando, pero llora el teléfono porque me dice mi suegro acaba de morir de COVID, no hemos podido estar con él, era un ser maravilloso, era un magnífico abuelo de sus nietas, ¿verdad? Que eran las hijas de ella, y este desconsuelo que ella mostró en esa llamada telefónica, sencillamente me conmovió hasta el centro de mi vida, porque nadie quiere encontrarse en una situación como esa, en la que un ser amado
desaparezca de esa manera y tú no puedas estar para despedirlo. Y a mí me asombra más que ante todas estas circunstancias y tantos cuentos que hay sobre esto, porque esto está pasando todos los días a muchas familias en Puerto Rico, todavía hay gente que no se protege, que no se cuida, que no, tú sabes, que está arriesgando a otras personas. Es que el ser humano es una cosa seria. O sea, realmente seria. ¿Cuáles son esos consejos que tú le puedes dar a todas estas personas que atraviesan por esta situación, Marilyn? Sí, pues fíjate, Delvis, antes de pasar a contestarte esa pregunta, pues me gustaría mucho trabajar primero contigo y con tus radioescuchas lo que son las etapas que ha identificado la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, que es la llamada madre de la tanatología. Ella fue una psiquiatra que durante la Segunda Guerra Mundial tuvo oportunidad de ver muchas muertes, ¿verdad? Y muchos procesos. Y ella, desde la perspectiva de su profesión, pues identificó 5 etapas que no son estáticas, ¿verdad? No son estáticas, van y vienen porque el ser humano no es estático. Nosotros pues somos orgánicos, ¿no? Y fluimos. No son estáticas y a lo mejor no ocurren en el mismo orden para todo el mundo. Exactamente, Delvis. Muy, pero muy buena aportación, porque es así. Pero según Elizabeth Kubler-Ross, ¿verdad? Y las personas que hemos estudiado la tanatología, pues tenemos estos 5 puntos que siempre tomamos en consideración a la hora de hacer una radiografía, ¿verdad? Espiritual, mental, de salud de una persona en duelo. Y es Marilyn, como son 5 puntos, te voy a detener ahí porque no te quiero interrumpir porque tengo que hacer una pausa. Así que vamos a la pausa y entonces hablamos de los 5 puntos al regreso para no tener que irnos a mitad. No se vaya nadie, regresamos en breve con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Me acompaña en la mañana de hoy la tanatóloga, periodista y comunicadora en el área de tanatología, Marilyn Vicens. En el segmento anterior nos habíamos quedado hablando de estas 5 etapas por las cuales todos los seres humanos atravesamos en circunstancias de pérdida. Ahora sí que puedes hablar de las 5 etapas con mucha tranquilidad y paciencia, Marilyn. Adelante. Gracias, te escucho. Gracias, gracias por escucharme. Lo aprecio mucho. Pues mira, volvemos acá a las 5 etapas, ¿verdad? Identificadas por Elizabeth Kubler-Ross en nuestras etapas de duelo tras una muerte, una pérdida. Primera es la negación, y eso es algo con lo que nos podemos identificar todos, ¿verdad? Todos los que hemos pasado por el proceso de muerte o pérdida de alguien o algo, ¿no? Siempre es como que no pasa nada, no es real, no puede ser, no está pasando nada. Que de hecho, esta etapa Delvis me parece que refleja mucho el comportamiento de algunas personas que tú has mencionado anteriormente en el segmento que ¿verdad? Que nos precedió, que comentaba sobre personas que pues están en la calle sin protección y viviendo su vida como de costumbre, en la normalidad, y esto entre comillas, en la normalidad del mundo que nos precedía, ¿verdad? De ese mundo que ya no está con nosotros, no existe, porque tenemos una nueva normalidad, entre comillas, ¿verdad? En este mundo en el que estamos viviendo ahora, ante esta amenaza de esta pandemia, que nos exige tener un compromiso y un respeto, ¿verdad? Por nuestra vida y la vida de los demás, ¿verdad? Entonces, te diría que de acuerdo a estas 5 etapas del duelo, es muy posible, no necesariamente eso es así para la totalidad de los individuos, pero en muchos casos es muy posible que sea que estén en esa etapa de negación. No pasa nada, no pasa nada. Y de hecho, hay muchas teorías de conspiración y de que esto no existe, de que esto no es real, de que esto es inventado con unos propósitos ulteriores. Incluso tenemos algunos líderes de algunas naciones muy importantes
que han sido parte del proceso de negación, por las razones que tengan, ¿verdad? Yo no voy a entrar a evaluar eso ahora porque no voy a entrar. Sí, Bolsonaro, por ejemplo, que es el más absurdo de todos, es una cosa insólita. El hombre él mismo padeciendo la enfermedad y sigue viendo gente y abrazando gente y en la calle sin mascarilla, su esposa también contagiada. Es una barbaridad. Exactamente, y como ese líder, pues vemos otros también que inciden en la vida, no solamente de sus naciones, sino del mundo entero, ¿verdad? Así que hay que ver que no es solamente una cosa de jóvenes, porque yo escucho mucho por ahí decir, ay, que los jóvenes viviendo la vida loca, que no se protegen y no se cuidan, pero señoras y señores, vamos a hacer una pausa, vamos a inhalar y exhalar y vamos a estar en el momento presente y tratar de mirar con compasión a nuestros jóvenes, ¿verdad? Y nuestras jóvenes que están en la flor de la vida, donde todo es pasión, ebullición, me como el mundo, me llevo el mundo por el medio, voy a inventarme un nuevo mundo. Recordemos esas etapas de nuestras vidas llenas de energía, ¿verdad? Llenas de esperanza, de futuro, ¿verdad? No estoy diciendo que esté bien que no se protejan, no, que nadie me malinterprete, pero también tenemos que pensar, ¿verdad? Compasivamente, cuando digo compasivamente es con respeto y amor, ¿verdad? Los procesos por los cuales están pasando nuestros jóvenes y nuestros niños en medio de este duelo, de esta pérdida, ¿verdad? Y revisar cómo éramos nosotros en ese tiempo, los que tenemos una cierta edad, ¿verdad? Que ya no estamos en esa juventud plena, estamos en otra juventud. y también ver el otro segmento, que es el segmento que es como mencionábamos anteriormente, de distintos tipos de demografía, ¿no? Sectores demográficos, de edad, educación, privilegios, ¿verdad? Etcétera. Y de poder político, ¿no? O sea, aquí hay muchos ángulos que analizar. Y después de la negación, y después de la negación, ¿para dónde vamos? Muy bien, pues una vez que hemos pasado por ahí, que hemos visto varios ejemplos, ¿verdad?, de esa negación a nivel colectivo, pues entonces viene la ira. Según Elizabeth Kubler-Ross, la ira. Pero ¿por qué a mí? ¿Cómo es posible? Aquellos y aquellas que tienen una fe en ciertas deidades o en Dios, ¿verdad? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Qué hice yo para merecer esto? Exacto, sí. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué Dios permite esto? Y bueno, y entonces es esa pregunta que es muy válida, ¿verdad? Para quien tenga ciertas creencias, ciertos valores, cierta fe, ciertas prácticas, ¿verdad? Las preguntas es válido, ese coraje es válido. Ese coraje nos lleva a muchas cosas, muchas veces. Ese coraje a veces nos lleva entonces a otra fase, que es la fase de la depresión, porque la ira y la depresión están muy, muy juntitas casi siempre. Y esa es otra fase, la depresión, la tristeza profunda, esa tristeza que nos lleva a sentirnos sin esperanza, ¿verdad? Que no hay nada que hacer. Entonces entramos en como decimos en inglés, en el doomsday. Este es el mundo apocalíptico, ¿verdad? Se acabó el mundo. Entonces también hay muchas personas que se amarran a ideas, ¿verdad? De ciertas creencias religiosas, etcétera, que apoyan, ¿verdad? Esta idea. Yo no estoy criticando eso cada cual magnífico con sus ideas, con sus creencias, yo respeto eso profundamente. Lo que quiero decir y es que son etapas, ¿no? Son etapas, o sea, los sentimientos no son buenos ni malos. Uno no puede hacer juicios sobre los sentimientos son lo que son. Exactamente. Y si una persona cree que este es el fin del mundo, bueno, pues, santo y bueno. Efectivamente, tienes razón, es el fin de un mundo y el inicio de otro, porque todo fin trae consigo un inicio, que es por donde yo siempre, ¿verdad? Trato de llevar mi práctica, ¿verdad? Sí, hay un fin, por supuesto, pero hay un inicio. Todo fin es un inicio, y eso lo sabemos todo, eso no hay que estudiarlo para saberlo, eso simplemente con observar la naturaleza lo podemos ver, está a la vista, ¿no? Después del huracán María vimos como todo se destruyó en este país en términos vegetativos, para dar un ejemplo particular,
y luego todo floreció, renació, todo está precioso de nuevo. O sea que somos así. Y la otra... Bueno, la vida es eterna, la vida es eterna y la vida tiene la manía de abrirse paso donde quiera. Yo creo que el mayor mensaje de lo que la vida es y de cómo logra abrirse paso es cuando tú vas por la calle, por cualquier acera, por cualquier calle, y tú miras al piso y tú ves una grieta de cemento por donde viene una planta saliendo. Y tú dices, ¿cómo diablo? Bueno, pues porque la vida siempre encuentra su curso, siempre encuentra la forma de abrirse paso, por eso es eterna. Ajá, seguimos. Eso es así, me encanta ese O sea, infinita. es infinita. Vamos a decir, es infinita. Ok. Es así, qué lindo, me encanta escucharte, me encanta ese ejemplo que traes a colación, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención eso, cómo siempre la vida se abre paso por los sitios más recónditos y más difíciles, por ahí vamos, y lo hace la plantita y lo hacemos nosotros también. Exactamente. Duele, ¿verdad? Duele porque morir y renacer no duele. Esa plantita que están haciendo por ahí donde tú dijiste, por esa endijita, ha dolido que esa semilla abra y se expanda y abra por ahí, pero así somos, y esa es la esperanza que tenemos siempre, ¿verdad? La confianza de que la vida siempre se abre paso, y como tú bien has dicho, Telvis, es infinita. Entonces la otra etapa, ¿verdad? Para ya ir culminando con esta fase de las etapas. Tenemos la negación, la ira, la depresión, nos faltan dos. Sí, entonces está la negociación, que es el momento en que empezamos a, pues lo que dice la palabra, ¿verdad? A negociar con esto. O sea, si es real, tengo que aceptarlo. Por ejemplo, ahora con la pandemia. Bueno, pues ya no nos podemos abrazar. Ok, ¿qué problema? Porque nos encanta abrazarnos. Los abrazos son necesarios. Ya nos hemos dado cuenta más que antes que un abrazo sana, un abrazo comunica, un abrazo te nutre, un abrazo te consuela, un abrazo te acompaña. O sea, y extrañamos tanto los abrazos. Wow, nunca nos habíamos percatado tanto de la importancia de un abrazo. Bueno, pues estamos en esa negociación. Bueno, ya no te puedo abrazar como yo quisiera ahora abrazarte, Delvis, pero entonces te abrazo mirándote. y es reinventarnos, es renegociar, ¿ves? Y en el caso de la pandemia, pues bueno, pues se acabó este mundo por el momento, veremos a ver qué viene después, no sabemos, pero algo vendrá, ¿ves? Y entonces esa negociación, bueno, me voy entonces a quedar tranquila, quietecita, en pausa, o intranquila, no quietecita, no en pausa, cada cual decide cómo se queda, pero la realidad es que tenemos que quedarnos en alguna forma en lo que podemos pasar a la nueva vida que nos viene, ¿verdad? Esa vida que se nos presenta, ese nuevo mundo que se nos presenta. Y cada cual con sus posibilidades, ¿verdad? Hará lo que pueda, ¿verdad? Mientras tanto. Ahorita vamos a hablar de ciertos conceptos que les voy a dar a las personas, ¿verdad? Para el manejo de este tránsito, ¿no? Como algo que yo vivo, ¿verdad? No estoy diciendo que esto es lo que es, sino son posibilidades, ¿verdad? Posibilidades. Y nos queda... Me falta una fase, nos queda una última fase, cuéntame. La aceptación, bueno, lo acepté. Sea como sea, esto llegó para quedarse y bueno, pues vamos a trabajar con la situación. Es como la niña que vimos ayer en televisión, no sé si tú tuviste la oportunidad de ver a Penélope, que fue una niña que entrevistaron en un canal, un gran compañero periodista, José Guillermo Torres, hijo, entrevistó a esta niña Penélope, que su casa pues desapareció. Una niña como de 13 años. Y yo he visto a esta niña y incluso en Facebook posteé que cuando yo sea grande yo quiero ser como ella. Porque esta niña ha estado en una fase, o sea, ha mostrado una fase de aceptación tal de la situación que tiene, que es algo maravilloso. Eso puede regresar hacia atrás, ¿verdad? Y puede volver al futuro. Como decimos, no es estático. Pero esa niña en un momento... No se detiene, pero yo te tengo que detener a ti porque tengo que hacer una pausa. Regresamos en breve, no se vaya nadie.
Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continuamos la conversación con la tanatóloga Marilyn Vicens, quien nos está ayudando a entender un poco cómo es que el ser humano funciona en momentos de pérdida. Marilyn está conmigo en la mañana de hoy porque me interesaba mucho ante los cambios tan fuertes que estamos experimentando en el 2020, primero los terremotos, ahora la pandemia, y pasando la pandemia, las tormentas que están llegando y que nada más ha pasado Isaías, y esto es más que el inicio. De hecho, hay que darnos cuenta, gente, que hemos tenido una tormenta muy fuerte a finales de julio, cosa que nosotros no estamos acostumbrados a ver en realidad, porque aquí las cosas que nos han pasado, si ustedes buscan la historia, estamos en septiembre generalmente. Así que, ¿verdad? Nos queda un largo trecho hasta noviembre y tenemos que respirar hondo. A mí escuchándote, Marilyn, cuando hablas de las fases, que hablas negociación, ira, depresión, pero negación. La primera es negación, ira, depresión, negociación y aceptación. Eso me recordó una anécdota cuando yo cogía cursos de maestría en Mayagüez. Tenía un maestro adoradísimo que se llamaba Juan Rodríguez Cruz y él murió de cáncer, de hecho, hace ya unos cuantos años. Nosotros tomábamos esos cursos en la Universidad Católica, en el antiguo edificio de la Universidad Católica en Mayagüez, y un día llegamos, todos éramos profesionales, todos trabajábamos todo el día para después ir a tomar estas clases. Y entonces llegamos un día, tú sabes, cuando te digo eso es para enfatizar que todos llegábamos cansados. Estábamos haciendo el esfuerzo de tomar el curso, pero realmente veníamos de un día completo de trabajo. Y ese día llegamos y el acondicionador de aire del salón de clase, que era uno de ventana, aquello se había convertido en buen puertorriqueño en una matraca. Era realmente una matraca. El ruido era ensordecedor y todos nosotros estábamos muy incómodos, muy molestos. El ruido no nos dejaba escuchar siquiera al profesor. Y el profesor se dio cuenta de la incomodidad que nosotros teníamos todos y caminó hacia el acondicionador de aire, dando su clase. Él siguió su curso, ¿no? Él seguía en su tema, la cosa, y se colocó justo debajo del aire. Y dice, nos mira a todos, hace un silencio por unos segundos y nos dice, ¿les molesta el ruido? Sí, les molesta el ruido, pero no se preocupen. Ustedes saben por qué, porque el ser humano se acostumbra a todo. Después de un rato, ustedes ya no van a escuchar el acondicionador de aire. Y eso es la realidad. Y seguramente, pues, es que nosotros pasamos por todas esas fases que tú has mencionado, Marilyn, y eso es lo que nos permite hacer ese cambio, esa transformación y acostumbrarnos y entender. Y yo creo que por eso es que hemos durado tanto en el planeta, ¿verdad? Por esa capacidad de adaptación que nosotros tenemos a las circunstancias. Así que eso es un punto que me parece bien importante, que todas estas fases que tú mencionaste realmente nos permiten, son las fases que nos llevan a esa adaptación. ¿Estoy en lo correcto? Completamente, Delvis, me encanta escucharte, de verdad que sí, y qué grandioso tu maestro. Uh-huh. Qué lindo, muy tenía mucha luz el hombre, sí. Ciertamente. Sí, esa aceptación es lo que nos lleva a lidiar con el proceso de tránsito en el que estamos, ¿verdad? Ahora mismo. Porque, por ejemplo, tú lo has dicho maravillosamente, pues nos acostumbramos, nos adaptamos como especie, nos adaptamos a los retos que nos presenta la vida en el planeta Tierra, que es un planeta de muchos retos. Lo ha sido siempre y lo será. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos nos acostumbramos a una cierta regularidad, una cierta normalidad que nos dura un ratito y creemos que esto es así por mucho tiempo o quizás hasta para siempre, pero la realidad es que lo damos por sentado, lo damos por descontado, que eso es así. Uh-huh. Exacto, y entonces nos resistimos al cambio y a la impermanencia, pero la realidad es que todo es impermanente. Vivimos en un mundo de impermanencia, esa es la realidad. Es un concepto que trabajan mucho los budistas, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho ese concepto, porque lo único permanente es el cambio.
Es lo único que es permanente. Ciertamente, Delphi, ciertamente. Y entonces, si nos podemos adaptar a esos cambios de una manera que sea beneficiosa para nosotras y nosotros mismos y los que nos rodean, pues entonces hacemos el tránsito más cómodo para todo el mundo, ¿verdad? Que es algo que nos da paz, porque estar en lucha, ¿verdad? Con la realidad que tenemos, lo que nos hace es crear ansiedad y crear estados de no paz. Y así no podemos ser efectivos y efectivas en desarrollar estrategias para adaptarnos, ¿verdad? Al cambio. Entonces, por ejemplo, tú decías ahorita de los temblores. Pues mira cómo nos hemos adaptado al cambio que nos ha traído, ¿verdad? La pérdida de esa vida tranquila donde no había terremotos en Puerto Rico. Pues adaptarnos al temblequeo. Tiembla y ya uno pues no es como antes que corría. Tenemos la mochila lista, somos responsables y en esa mochila hemos ido incluyendo todo lo que nos ha traído la pandemia. Antes la mochila no tenía hand sanitizer y no tenía las mascarillas, ahora sí, ¿verdad? Se supone que así sea. Bueno, nos hemos ido adaptando y ahora pues tiembla y uno como que se detiene y observa y dice, espérate, ya somos expertos hasta en la escala de Richter. Eso debe ser como 3.5. Si mueve mucho la Tierra, eso debe ser de 5 para arriba. Y así no, pero nos vamos adaptando a este nuevo mundo. Y eso es una negociación que deriva en una aceptación. Bueno, en la Tierra tiembla. Las capas tectónicas se mueven y se acomodan y se reacomodan. No era una experiencia en nuestro recuerdo más reciente, pero ya es parte. Pues no, hemos negociado y hemos adaptado. Y pasamos por ahí negación, ira, tristeza, negociación, aceptación. Ya aceptamos que eso es parte de nuestra vida. Y ahora con la pandemia. Bueno, pues llegó, está aquí. Ahora vas a contestar, ahora vas a contestar mi pregunta, porque ya me explicaste todas las fases y ahora te queda explicarme la pregunta, cómo ayudamos a las personas que sus seres queridos mueren en la soledad. Y esas personas, yo creo que una de las cosas que debe haber, que podemos añadirle ahí, es el sentimiento de culpa. Porque a veces, y eso yo lo digo por experiencia propia, porque yo perdí hace 16 años a mi mejor amiga, se quitó la vida. Yo no soy responsable de la decisión que ella tomó y de todas maneras me sentí culpable. Así que yo creo que de la misma manera, una persona que tiene, ¿verdad? Que pierde un ser querido en COVID y que no puede estar con esa persona al lado, es una fatalidad, es una desgracia, es una verdadera tragedia y pienso yo, se sentirán incluso un poco culpables de la impotencia, de no haber podido hacer nada. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo les ayudamos? Pues mira, Delvis, yo pienso que sí, que todo eso que tú has dicho es muy real, es muy cierto, porque obviamente tu experiencia te lleva a reconocer esas etapas, ¿verdad? No hay nada mejor en la vida que uno pasar por una experiencia para poder entenderla cuando la vemos en otro o en otra, ¿verdad? Y eso nos ayuda a ser empáticos y al no juicio, que es tan importante en este tiempo. Porque eso siempre nos va a llevar a sufrimiento, Yo te diría que en este tiempo lo más importante antes de que llegue el fallecimiento de un ser querido, estar en contacto de él. Vamos a llamarnos, no perdamos esa oportunidad de una llamada, aunque sea breve, un ratito, no tiene que ser una llamada de 2-3 horas. Si es así, fantástico, el tiempo que sea necesario. Si ahora vivimos en un tiempo sin tiempo, básicamente. Pero una llamadita, porque ya que no podemos ir de visita, pues por lo menos llamar. Si estamos hablando de personas que están en residencias para personas de mayor edad y quizás no tienen un teléfono disponible personalmente, pues llamar a la persona a cargo del centro de cuidado de esa residencia y pedirle que nos deje, por favor, ver en una videollamada, ¿verdad?, a este ser querido
y decirle lo que en nuestro corazón sentimos, ¿verdad? Esas palabras de amor, de consuelo, de compañía. Y respectivamente de si la persona está consciente o no. Nunca dejemos de comunicarnos, aunque nuestro familiar esté con alguna condición de salud en la que supuestamente no nos escucha, o con una condición de salud mental en la que supuestamente no se puede conectar con nosotros, ¿verdad? Porque siempre el espíritu, y no estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de espiritualidad, ¿verdad? El espíritu se comunica, se comunica. Probado está que las personas que están en estado de coma escuchan. Y probado está que las personas en estado de muerte activa escuchan. Así que siempre es importante que recordemos que una llamada para comunicarnos, para que nos vean el rostro, para que escuchen nuestra voz, siempre puede ser de ayuda. Si eso no es posible, porque a veces no es posible, pues podemos en un momento sentarnos, acostarnos, sentarnos como mejor estemos más cómodos, ¿verdad? Y comunicarnos mentalmente con esa persona. Los pensamientos, se ha dicho que los pensamientos son energía, que somos energía, que los pensamientos, como son energía, se pueden manifestar de un lugar a otro y la persona ser un receptor o una receptora de ese mensaje que estamos emitiendo desde nuestra mente calmada, y enviar pensamientos de amor, pensamientos de compañía, puede parecer algo superficial quizás. Pero yo creo, Marilyn, que muchas personas han experimentado eso. Tengo que hacer una pausa, pero cuando regresemos quiero que vayamos a eso de esa comunicación, ¿verdad? De mente a mente, porque eso creo que es eso no es algo increíble, yo creo que es una realidad para muchísima gente y vamos a poner ejemplos cuando regresemos. No se vaya nadie, regresamos en breve. Sí. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y hoy estoy en la grata compañía de Marilyn Vicens. Y bueno, Marilyn, nos habíamos quedado ahí que tuve que interrumpir porque llegó el momento de la pausa y estábamos conversando de alternativas para ayudar a la gente que tiene que enfrentar que un familiar inevitablemente o irremediablemente está en el hospital y va a morir. O bueno, algunos no mueren, algunos se recuperan, pero como quiera, es un proceso tremendamente doloroso tú no poder estar allí para asistir, sobre todo cuando nosotros hemos estado en hospitales y sabemos que los hospitales no dan abasto en tiempos regulares, no dan abasto, o sea, siempre el familiar es un enfermero, es un asistente del hospital, esa es la realidad. Yo no sé lo que sería porque no hay suficientes enfermeros ni enfermeras y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Yo creo que eso también es el terror que sufrimos en este momento porque conocido eso, como sabemos eso, pues nos aterroriza más pensar que ese paciente va a estar allí en la soledad sin la atención correcta, sin la mano amiga, sin el amor al cual uno dice solamente yo le puedo dar ese tipo de amor. Ahora, cuando tú planteabas el asunto de, mire, usted comuníquese mentalmente con la persona, pues eso no es descabellado. Eso en realidad usted habrá visto, por ejemplo, las madres que somos las expertas realmente en ese tipo de comunicación. Ustedes sabrán cómo ustedes se comunican con sus hijos en la mente y a veces ustedes están pensando una cosa y de momento su hijo o su hija le llama o al revés, su hijo está pensando en usted y entonces lo llama, ¿ok? Yo por ejemplo, tengo una amiga con la que me comunico mucho mente y a veces ella, cuando yo la llamo, me dice, sabía que me ibas a llamar porque precisamente llevaba como 2 días que estaba pensando en ti. Así que eso no es descabellado, eso es real. Lo que pasa es que es una herramienta que nosotros no usamos, pero tenemos esa capacidad. Así que háblame un poco más sobre eso, Marilyn. Sí, definitivamente. Ay, Delvis, qué gusto escucharte a ti también. Es tan positivo la retroalimentación que tenemos, ¿verdad? Y espero que tus radioescuchas se estén disfrutando igual que yo me estoy disfrutando de ti.
de tus comentarios tan acertados. Y es real, o sea, tú lo dices con tanta certeza que contagias, ¿verdad? Y yo me siento así, ¿verdad? Yo tiendo a ser un poquito, pues más cuidadosa con los comentarios que hago porque como quiero ser bien aceptadora de todas las ideas y filosofías y religiones de las personas, porque en tanatología me preparé para eso. Pues voy con calma, ¿ves? Porque no es lo mismo, para dar ejemplos, ¿verdad? Precisos, no es lo mismo hablar sobre comunicarte a través de la mente o del espíritu con una persona que crea a pies juntillas esto, como en el caso tuyo, que qué bueno, qué maravilloso, a una persona que absolutamente no crea en eso. Entonces, por las razones que Bueno, sean, ¿verdad? Sí, pero entonces, está pues, bien. voy poquito a No poco, está voy perfecto, poquito a un poco. problema con quien no lo crea. Nada más estamos, nada, o sea, no hay, si usted no lo cree, no hay problema de ninguna manera, pero solamente estamos tratando en un momento como este tan difícil en que realmente estamos sufriendo tanto, porque gente, sufrir es sufrir, no es cosa fácil. Y sencillamente desde las profundidades de nuestro corazón estamos tratando de llevarle a ustedes alternativas que podrían ayudarles en un proceso como este, en el que usted tiene un familiar en el hospital, que usted sabe que ese familiar no va a salir, que realmente va, y usted no lo va a poder ver porque no le van a dejar acercarse. Y de hecho, quiero aprovechar para recalcar otra vez, nosotros podemos realmente hacer algo si nos cuidamos, si nos protegemos, si tomamos en cuenta que no debemos salir de la casa a menos que sea estrictamente necesario, que no hagamos salidas que realmente no tienen sentido, porque lo que hacen es provocar que nos expongamos más al virus. Esto es algo serio, esto es algo que la gente dice, no, esto no, aquello, pero cuando viene la hora de la verdad y se contagia, pues la historia es distinta. Y por eso nos estamos tomando este tiempo de tratar de ayudarles a ustedes, a los que creen, a los que no creen. Solamente estamos tratando de proveerles de algún tipo de herramienta que usted pueda, a la cual usted pueda asirse y tener un poco de consuelo en un momento tan difícil como es esta etapa del COVID-19. Porque fíjate, la cosa esa de la comunicación mental, no tan solo con las personas que están hospitalizadas, también con toda la gente que no podemos ver, Marilyn, ¿qué tú crees? ¿Verdad? Porque no podemos los espacios, ¿no? Sí, no, totalmente. Y tú acabas de decir algo que es muy cierto, o sea, el dolor y el sufrimiento que uno siente o que cualquier persona puede sentir ante la pérdida, la que sea, y sobre todo de lo que estamos hablando ahora mismo, por ejemplo, de personas que están en hospitales o en residencias donde viven, ¿verdad? Para personas de mayor edad, etcétera. Sí, los O las asilos de ancianos, los asilos de sí, ancianos, claro. sí, pues entonces, qué mejor que utilizar esa técnica de comunicarnos que nos da consuelo y lleva un mensaje, igual uno puede escribir, yo creo mucho en la escritura, para el que le guste escribir o la que le guste escribir, eh, una, una estrategia que yo la he usado y a mí me sirve mucho y la comparto con ustedes con mucho amor, es sentarme a escribir cartas. Y en esa carta pues voy explorando mis emociones, mis sentimientos y lo que quiero llevarle al ser querido en esa carta. ¿Que ¿Para qué sirve? Pues sirve para mucho. Sirve para desahogarme, sirve para reconocer realmente qué estoy sintiendo, porque a veces cuando ponemos las palabras por escrito, que podemos como un poco separarnos de ellas y verlas como un observador desde arriba, ¿no? Vemos exactamente por dónde andan nuestras emociones. Y eso nos puede ayudar a enfocarnos y a redirigir, ¿verdad? Redirigir nuestras emociones en una forma positiva, ¿verdad? Así que cartas, diario, que no tiene que ser algo florido, lo que salga. Mientras más espontáneo, mejor. Hay quienes sugieren que en la mañana, al levantarnos antes de cualquier cosa, tomemos una libreta y escribamos lo que sale de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos en ese momento. Y es una práctica maravillosa para conectarnos con nosotros mismos y nosotras mismas
Y con nuestros seres queridos también, ¿verdad? Hacer rituales. Hay personas que son de rituales. Pues si usted quiere encender una velita y hacer una oración, hágalo, eso es maravilloso. Si usted quiere prender una varita de incienso y hacer un mantra, cantar un mantra, hágalo. Si usted quiere tomar su guitarra y cantarle una canción a su ser querido, hágalo, hágalo. Lo que tenga a la mano. Si quiere ir a la playa, en este momentito que puede ir a la playa cuando tenemos, ¿verdad?, el permiso de hacerlo, y entrar al océano y soltar en ese océano esas emociones, ¿verdad? Si no puede ir al océano, quizás en su hogar, salir al patio, ver la naturaleza, ver esa puesta de sol o esa salida del sol y conectarse, reconectarse con la naturaleza. Si eso no es posible tampoco, quizás tenemos una plantita en el hogar que podemos cuidar y que podemos ofrendar y podemos dedicar, ¿verdad? Ese cuidado a ese ser querido. Hay tantas formas en que podemos hacer contacto con nuestros seres queridos. Yo creo mucho en eso de la ofrenda, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a tener una tarde de tomar café o de tomar té o de darse el vinito, lo que sea que le guste a la persona. Pues mira, me voy a sentar a esta hora y voy a hacerme una tacita de café y voy a compartir esta tacita de café a la distancia con este ser querido. Y pienso en ese ser querido y en los momentos gratos que hemos compartido. Y si lloro, si aflora el sentimiento de tristeza por la distancia, pues bien, es importante que reconozcamos nuestros sentimientos, no esconderlos debajo de la alfombra. Está bien llorar, se vale llorar. Seguro, no está en negación. Claro, y también se vale reír. Seguro. Y recordarnos, mira, juntarnos con alguien que, por ejemplo, tu amiga, que la paz y la luz descansa, de la que hablaste hace un ratito, que hace 16 años fue a morar, ¿verdad? Su nueva dimensión espiritual. Pues mira, a lo mejor te puedes juntar con algunas amigas y amigos en común y recordarla y hacer chistes. Ay, pero tú te acuerdas de aquellas cosas que hacíamos cuando éramos más jóvenes con ella, y la risa, el recuerdo de los momentos gratos nos da entusiasmo, nos da energía, nos reconecta con esa persona de una manera bien positiva. Nunca desechemos la oportunidad. Pues yo creo que de reírnos, de reírnos, sí, porque es sana. Y seguro, porque hay... Sí. El duelo definitivo. No en tristeza el tiempo. El duelo es una montaña, el duelo es una montaña rusa. Esa es la realidad. Sí. Y nos vamos arriba con un poco más de esperanza. Marilyn, se me ha terminado el tiempo, lamentablemente. He disfrutado mucho de esta conversación contigo y muy agradecida de que hayas sacado de tu tan ocupado tiempo para estar conmigo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, amigos, y ahora voy a pasar con el queridísimo amigo licenciado Germán Valentín, que como ustedes saben siempre nos ofrece algunos consejitos sobre quiebra una vez a la semana en este programa del Elvis Grisel y compañía. Muchas gracias, Marilyn, por estar con nosotros. Bendiciones. Muy buenos días. En mi pasada intervención les hablé sobre los trámites para la erradicación de un caso de quiebra en medio de la pandemia del COVID-19. Hoy retomo un aspecto del código de quiebra importante para las personas que tienen alguna deuda pendiente por concepto de contribuciones, bien sean locales o federales. Si usted tiene una deuda con el Departamento de Hacienda o con el Servicio Federal de Rentas Internas, IRS, podría considerar una quiebra que establezca un plan de pago bajo los capítulos 11, 12 o 13. En el caso de ciertos impuestos, como contribución sobre ingresos, estos gozan de una clasificación conocida como prioritaria. Esto lo que quiere decir es que de esa deuda se pagará después de las deudas aseguradas por propiedad, como es el caso de las hipotecas y los préstamos de automóvil, pero antes de las deudas comunes, entiéndase, tarjetas de crédito y préstamos personales. Hay que aclarar que no toda la deuda goza de la clasificación prioritaria. En esta clasificación entran los impuestos de los 3 años previos a la radicación de la quiebra y solo el principal y los intereses acumulados hasta la radicación del caso. Las partidas que no entran en la clasificación de prioritaria, como son contribuciones, las contribuciones más allá de 3 años previos a la radicación de la quiebra, los recargos y las penalidades. Estas se pagarán como una deuda común, igual que una tarjeta de crédito o un préstamo personal.
¿Qué sucede con estas deudas prioritarias? Como les indiqué, con la erradicación de la quiebra se paralizan las gestiones de cobro. Lo otro que sucede es que se paraliza la acumulación de intereses y recargos, haciendo más sencillo manejar la deuda en el plan de pago. Hay un detalle que no se debe dejar pasar, y es que estas deudas prioritarias, es decir, las que surgen 2-3 años anteriores de erradicar el caso, de no pagarse en su totalidad, el balance pendiente sobrevive el discharge o relevo de deuda. Esto quiere decir que una vez terminado el caso, se pueden reiniciar las gestiones de cobro. Otro detalle que no puede perderse de vista es, en cuanto a las contribuciones federales de seguro social, es que las cantidades que no son prioridad y son objeto del discharge pueden afectar el cálculo de los trimestres necesarios para cualificar para los beneficios de retiro o incapacidad. Para orientación sobre cualquier asunto relacionado con la ley de quiebra, se puede comunicar conmigo al número 787-403-1260. La orientación es gratis y recuerde que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Gracias y será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Germán, por haber estado con nosotros con esos maravillosos consejitos sobre la quiebra que en estos momentos tantas personas deben estar necesitando. Bueno, amigos, hasta aquí Delvis Grisel y compañía. Nos escuchamos pronto. Que tengan un día maravilloso y sobre todo mucha paz.